Muy bien, pues después de esta pequeña introducción, vamos a empezar ahora sí con nuestro primer tema del temario, que es agua y electrolitos. Tengo planeado esta clase dárselas en 3 sesiones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las clases ahorita son muy cortitas, ¿vale? En esta primera clase vamos a ver la parte teórica, espero terminar, yo creo que sí, o si no llegamos hasta ósmosis, pero avanzarle la mayoría. Y ya las siguientes 2 clases nos vamos a lo pesado, que es la parte de soluciones y algunos ejercicios de estequiometría, ¿vale? Mi nombre es Álvaro y yo seré quien pues imparta este curso a lo largo del año. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que pide tu temario? Siempre que veas un temario, eso es algo importante. A lo mejor ayer se los mencionó Daniela, pero para recordar. Los libros, nunca te bases en cómo vienen las cosas en un libro, porque a veces los libros son enfocados en química, enfocados en alguna otra especialidad. Y pues hay cosas que a lo mejor ahorita en este punto de la carrera no te sirven mucho. Entonces siempre básate en el temario que viene, ahí vienen unos objetivos de aprendizaje. Esas son las cosas que tú tienes que aprender de cada tema, ¿vale? Lo que pide su temario que veamos de cada tema es lo siguiente: la estructura, las propiedades del agua, ver la parte de líquidos corporales y los electrolitos que tienen, y después ya vemos algunas cosas de transporte de membrana, ¿vale? Vamos a empezar. Ok, entonces, antes de empezar, yo sé que ahorita están de vacaciones, bueno, ya se van a acabar las vacaciones, pero en la prepa las vacaciones son muy largas y puede que se te olviden cosas, o a lo mejor muchos no son de área 2 o a lo mejor están queriendo ser sociólogos, arquitectos, vieron Grey's Anatomy y dijeron, quiero medicina, y pues ahora están acá. Entonces, vamos a recordar algunas cosas importantes que necesitamos saber para entender este tema, ¿vale? Entonces, el primer concepto que quiero que recordemos es el concepto de electronegatividad, ¿vale? ¿Qué es electronegatividad? Vamos a ver. Recuerda que un átomo está formado en su interior por protones que tienen carga positiva y neutrones que tienen carga neutra, ¿vale? Ahora, alrededor de esos protones y electrones van a estar flotando partículas que tienen carga negativa, ¿vale? Esas partículas son los electrones, ¿vale? Ahora, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia él, ¿vale? Imagínate, aquí te pongo un ejemplo. Aquí yo tengo un átomo número 1 y lo acerco con el átomo número 2. Este átomo número 2 es muy electronegativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se acerca a otros átomos, les quita sus electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Este átomo de acá, el átomo número 2, cuando se acerca, le quita un electrón, ¿vale? Y entonces adquiere aquí una nueva carga negativa. Como adquiere una nueva carga negativa, decimos ahora que este electrón está cargado negativamente, ¿vale? Porque tiene más cargas negativas. Y este de acá que perdió un electrón, pues perdió cargas negativas, perdió electrones. Por lo tanto, podemos decir que tiene ahora una carga positiva, porque se hizo menos negativo. ¿Todo bien hasta ahí? Va. Si no, prenden su micro y me dicen, ¿vale? Ahora bien, esa es la electronegatividad, la capacidad para atraer electrones. En su tabla periódica, los elementos están organizados o podemos ver la electronegatividad de los elementos, ¿vale? Fíjate bien, entre más hacia la derecha esté, más electronegativo va a ser, ¿vale? Y entre más hacia arriba, hacia la parte de arriba esté, igual más electronegativo va a ser, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el elemento más electronegativo es, por ejemplo, el flúor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el flúor eh, está muy a la derecha y muy arriba. Entonces, este elemento, si tú lo juntas con otro, le va a quitar sus electrones, ¿vale? Es el elemento más electronegativo.
Pero, por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, acá con el francio, este está hasta abajo y hasta la izquierda. Entonces, este es el elemento con menos electronegativo. Entonces, si lo juntas con con otro elemento, este va a tender a regalar sus electrones, ¿vale? Porque no tiende a quitarlo. Entonces, esa es la electronegatividad, ¿vale? Ahorita quiero que recuerden al oxígeno y al hidrógeno, porque vamos a ver agua. Entonces, fíjate cómo el oxígeno es muy electronegativo, o sea, está hasta acá, ¿vale? Hasta la derecha y arriba. Y el hidrógeno está hasta la izquierda. Entonces, el oxígeno, cuando tiende a estar con el hidrógeno, le tiende a quitar electrones, ¿vale? Acuérdate de eso porque ahorita vamos a ver estructura de agua. Sigamos. Tipos de enlace. O sea, yo sé que esto es una clase, no sé cuántas clases yo vi esto en la prepa y se te olvida. Solamente quiero que recordemos algunos puntos importantes, ¿vale? Tipos de enlaces. Tenemos dos tipos, covalentes y no covalentes. Puntos clave de cada uno. Los enlaces covalentes son enlaces muy fuertes, muy fuertes. Tú necesitas muchísima energía para poder romper un enlace covalente, ¿vale? Entonces esa es la importancia del enlace covalente. Ahorita vamos a ver por qué se da. Mientras que en los enlaces no covalentes, esos son débiles, porque generalmente se atraen ya sea por cargas o por interacciones electrostáticas o fuerzas hidrófobas. Hay varios tipos, ¿vale? Pero son muy débiles, o sea, estos son fácil romperlos, ¿vale? Vamos a ver cada uno. Del enlace covalente. El enlace covalente es muy fuerte porque aquí lo que pasa es que cuando se unen los dos átomos, ellos buscan hacer algo que se llama la regla del octeto, ¿vale? Los elementos, los átomos, tienden o lo que principalmente buscan en esta vida es que en su último nivel de energía tengan 8 electrones. Si un elemento, si un átomo tiene 8 electrones en su último nivel de energía, ya es feliz, ya puede realizarse en esta vida, ¿vale? Y va a ser estable. Entonces, eso es lo que se busca en el enlace covalente. Y hay varias maneras de hacerlo. Aquí te pongo el enlace covalente no polar. ¿Qué pasa en un enlace covalente no polar? Aquí la clave es que los dos elementos, los dos átomos que yo voy a unir, van a tener una electronegatividad similar. Entonces, no es que uno le quita electrones a otro porque son muy similares, simplemente se distribuyen de manera igual. Le dicen, ok, yo te presto un ratito el electrón, pero tú me lo prestas al rato, ¿vale? Ahí se lo andan pasando, o sea, se lo comparten, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, te pongo aquí dos carbonos. Tienen obviamente la misma electronegatividad porque es el mismo elemento. Entonces, cuando tú juntas dos carbonos, fíjate lo que pasa. Aquí este es el que se van a estar turnando y entonces no, o sea, esto tiene una carga neutra porque pues, al final la electronegatividad es muy similar, ¿vale? Eso es un enlace covalente no polar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, unes un elemento que es muy electronegativo y un elemento que es muy poquito electronegativo? El que es muy electronegativo le va a quitar el electrón y a la hora de que se lo quita se vuelve negativo ese elemento. Entonces, eso ocurre en el enlace covalente polar. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el principio de este tipo de enlaces? Es que hay una diferencia de electronegatividad entre los dos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te pongo aquí el ejemplo, hidrógeno y cloro. El cloro es muy electronegativo. Entonces, a la hora de que se junta con el hidrógeno, pues junta sus 8 niveles de energía, perdón, sus 8 electrones en su último nivel de energía, pero se lo quita, o sea, tiende a quitárselo. Y es por eso que este cloruro adquiere una carga parcial negativa, ¿vale? Adquiere un polo cargado, o sea, un enlace covalente polar, porque un polo, un lado, va a tener una carga, ¿vale? Entonces, este hidrógeno, al perder su electrón, adquiere una carga parcial positiva, ¿vale? Muy bien. Ok. Vamos ahora con el enlace covalente, los enlaces no covalentes. Ya les dije que hay muchos. El que quiero recordar ahorita es el enlace iónico. ¿Cuál es la característica del enlace iónico? Que es entre un metal y un no metal, ¿vale? Y la característica es que hay una diferencia muy grande de electronegatividad, ¿vale? Entonces, aquí no se busca juntar los 8 electrones en su último nivel, no.
sino que lo que hace que se peguen o que se sientan atraídos es justamente eso, que uno tiene una carga muy negativa y el otro tiene una carga positiva. Entonces los opuestos se atraen, acuérdense, y eso es lo que los mantiene pegados, ¿vale? La diferencia de cargas. Eso es un enlace iónico, ¿vale? Lo que busca, te digo, no es tener el octeto, sino busca la electroneutralidad, que esta carga neutralice a esta carga, ¿vale? Eso es un enlace iónico. Y por eso son muy fáciles de romper, porque solamente es una fuerza de atracción la que los tiene. No es un enlace, o sea, el octeto que los va a mantener unidos, no, ¿vale? Estos sí se pueden romper fácilmente. Muy bien, ya, eso era lo que quería recordar. ¿Dudas? Aquí me ponen que no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. Entonces, chicos, vamos a ver ahora la parte ya como tal de agua, lo que tenemos que ver del temario de agua. A mí, les aviso, me gusta mucho dar mis clases en dos tiempos. El primer tiempo es verlo a pizarrón, o sea, vamos a dibujar, vamos a entender paso a paso, y ya posteriormente lo vemos, pues en, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. En la pizarra, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, vamos a empezar con el agua. Muy bien, entonces, ¿por qué vemos agua primero? ¿Por qué no empezamos a ver reacciones químicas? ¿Por qué no empezamos a ver glucólisis, ciclo de Krebs, etcétera? Lo que pasa es que el agua es un componente importante para la célula, ya que las biomoléculas que vamos a estar viendo a lo largo del año, todos los compartimentos celulares están formados por agua, ¿vale? Y entonces entender cómo está estructurada el agua y sus propiedades te va a ayudar en un futuro a entender por qué las moléculas se comportan de esa manera, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver el agua. Primer punto importante. El agua es la unión de un oxígeno con dos hidrógenos, ¿vale? ¿Qué es esta figura que te pongo acá? Esta unión entre oxígenos e hidrógenos tiene una peculiaridad, ¿vale? Vamos a ver. Número uno, cuando el oxígeno se junta con el hidrógeno, aquí son dos no metales, entonces es un enlace covalente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que el oxígeno es muy electronegativo, está hasta la derecha y arriba de tu tabla periódica, mientras que el hidrógeno está a la izquierda, entonces es poco electronegativo. Cuando se unen estos dos, este hidrógeno tiende a regalarle el oxígeno, el electrón al oxígeno, ¿vale? Entonces, por eso, el oxígeno adquiere una carga parcial negativa, porque está ganando más cargas negativas al quitarle el electrón al hidrógeno, ¿vale? Es por eso que el tipo de enlace que existe entre el oxígeno y el hidrógeno es un enlace covalente polar, ¿vale? Primer punto importante de esto. Segundo punto, este enlace covalente polar que se tiene una disposición tridimensional, ¿vale? Fíjate bien, este de aquí es el oxígeno, aquí va a haber un hidrógeno y aquí va a haber otro hidrógeno, ¿vale? Yo sé que es una tontería, pero te lo tienes que aprender. El ángulo que se forma entre estos enlaces es de aproximadamente 104,5 grados, ¿vale? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esto hace que esta molécula de agua tenga una estructura tetaédrica. ¿Qué quiere decir eso? Que parece una pirámide, un triángulo, ¿vale? Fíjate bien, aquí estaría un vértice en el oxígeno. Lo voy a poner hasta con los puntitos así, fíjate. Entonces, aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno, aquí está otro hidrógeno, ¿vale? Y se forma una cara de tu pirámide, ¿vale? Y después, si recuerdas, te dije que este oxígeno adquiere cargas parciales. Una al unirse con un hidrógeno y otra al unirse, oye, esto no se ve.
y otra al unirse con el otro hidrógeno, ¿vale? Tiene dos cargas parciales negativas que se encuentran orientadas hacia este lado. Entonces, por aquí estaría una y por aquí estaría otra, ¿vale? Ya con mucha imaginación, porque así son los químicos, pues aquí se formaría el enlace, ¿vale? Aquí, acá, acá, acá y acá. O sea, más o menos parece una pirámide, si te das cuenta, ¿vale? Entonces, o sea, no te tienes que aprender el por qué esto es una pirámide, o sea, el por qué es por los niveles de energía que tiene el oxígeno, tiene un arreglo sp3, o sea, eso para nada es importante, pero quédate con que debido a la disposición que tienen los hidrógenos y el acomodo de las cargas parciales negativas, pues se forma una pirámide entre ellos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto es como un imán, ¿vale? Un imán, pues es como, déjenle quito el punto, ahí está. Un imán es algo así, o sea, es como un óvalo, ¿vale? Y de un lado tiene una carga y del otro lado tiene otra carga, ¿no? Eso es un imán. Igualito funciona la molécula de agua, gracias a que tiene esta disposición, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto hace que la porción del oxígeno, al tener aquí acomodadas las cargas negativas, esta porción de aquí, esta región, sea una región negativa, ¿vale? Mientras que los hidrógenos, al estar del otro lado, pues esto tengan una carga parcial positiva, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Hace que la molécula de agua se comporte como un dipolo. ¿Por qué la molécula del agua es un dipolo? Muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene una región cargada positivamente y una región cargada negativamente. Tiene dos polos cargados, ¿vale? Y esto es importante porque vamos a ver que el agua va a comportarse de una manera muy peculiar cuando se encuentra con otras moléculas, ¿vale? Entonces eso no se te puede olvidar. El agua es un dipolo. ¿Por qué? Porque su estructura tetraédrica hace que una región se organice en cargas negativas y en otra región se organice en cargas positivas, ¿vale? Si imagínate que no tenga una estructura tetraédrica, que tenga una estructura lineal, o sea que la molécula de agua fuera así, H, O, H, o sea, fuera una línea. Entonces esto haría que se neutralicen las cargas, porque esta carga negativa va a estar neutralizada por las dos cargas positivas de los lados. Y entonces, pues sería una molécula neutra y eso haría que el agua pues no fuera lo que es, ¿vale? Entonces esa es la importancia de su estructura tetaédrica, ¿vale? Que lo convierte en un dipolo, ¿vale? Este dipolo le permite al agua interaccionar de una manera bastante peculiar, ¿vale? Fíjate bien, este de aquí es un esquema del agua, esto rojo es el oxígeno y ya te dije que el oxígeno tiene una carga negativa, mientras que el hidrógeno es esto de azul y pues tiene una carga positiva, ¿no? Así es como se organiza. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta molécula de agua interacciona con otra molécula de agua? Imagínate, aquí viene otra. Vamos a ver lo siguiente. Este hidrógeno se va a sentir atraído por la carga negativa que tiene el oxígeno de esta molécula, ¿vale? Se siente atraído. Y entonces aquí como que se sienten atraídos y se pegan ligeramente. Esta atracción que ocurre con un hidrógeno y una carga negativa se conoce como puente de hidrógeno, ¿vale? Eso es un puente de hidrógeno. ¿Y por qué se forma? Por la diferencia de cargas, ¿vale? Estos puentes de hidrógeno son muy importantes porque es lo que le permite al agua ser lo que es, ¿vale? Características de los puentes de hidrógeno. Número uno, son atracciones de baja fuerza, ¿vale? O sea, se pueden romper y se pueden formar, ¿vale? Dos,
Además de ser débiles, son inestables. Hay diferentes factores que hacen que se rompan estos enlaces, ¿vale? El principal factor es la temperatura. A mayor temperatura, menor cantidad de puentes de hidrógeno, ¿vale? Además de que, pues, la manera en la que se pueden romper, o sea, duran muy poquito al ser muy inestables. Depende de la bibliografía en donde lo leas, pero pueden ir desde 1 hasta 4 picosegundos. O sea, nada. O sea, se forma y a los, o sea, un picosegundo, imagínate. O sea, es muy rápido la manera en la que se puede deshacer. ¿Vale? Esas son sus características. Los puentes de hidrógeno también nos explican los diferentes estados que puede tener el agua. ¿Vale? Como tú ya sabes, el agua puede tener un estado líquido, un estado sólido y un estado gaseoso. ¿Vale? ¿Cómo van a ser? Imagínate que tú tienes un hielo. Si tú analizas cómo son las moléculas de agua en ese hielo, pues está a muy baja temperatura. Entonces, como hay muy poca temperatura, van a haber muchos puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces las moléculas se van a ver así. Esta de aquí se va a enlazar con esta de acá y con esta de acá y con esta de acá, ¿vale? Y además con uno arriba. Déjenme buscar acá. Así, ¿vale? Así es como va a estar una molécula de agua en estado sólido. Se dice que aproximadamente puede formar 4 puentes debido a que hay menor temperatura, ¿vale? Esa es la característica del estado sólido. Las moléculas están muy pegadas entre ellas, por lo tanto, en este estado hay mucha cohesividad. Cohesión hace referencia a que las moléculas se atraen mucho entre ellas, ¿vale? Entonces, hay mucha cohesión. Por lo tanto, está muy compactado. Esto hace, esta compactación que tienen las moléculas hace que la densidad baje, ¿vale? Entonces, esas es las características de un sólido. Imagínate entonces que a este cubito de hielo le vas poniendo temperatura y poco a poco se va derritiendo, ¿vale? Al paso de un estado sólido a un estado líquido, se le conoce como fusión, ¿vale? Entonces, ahora, en el estado líquido, ¿cómo se verían las moléculas de agua? Como aumentaste la temperatura, pues ya no van a formar 4 puentes. A lo mejor este de aquí va a permanecer pegado con este, pero por este lado hay otras moléculas. Aquí hay otros. Y por acá hay otros, ¿vale? Entonces se dice que en estado líquido una molécula puede llegar a ser de 2 a 3 puentes, ¿vale? Además de que fíjate cómo las moléculas ahora están más separadas, hay más espacio aquí. Eso hace que ocupe más espacio y por lo tanto la densidad aumente. Es por eso que si tú pones no sé, en agua, un cubito de hielo, el hielo va a flotar, porque tiene menor densidad, porque sus moléculas están más compactas, ¿vale? Ahora, eso fue el líquido. Vamos con el gas. Tú le sigues poniendo, le sigues aumentando la temperatura a ahora el agua que tienes, y va a pasar poco a poco a gas, ¿vale? ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas? Pues se conoce como evaporación o ebullición, ¿vale? Entonces, ¿cómo se van a ver las moléculas cuando están en estado gaseoso? Pues como la temperatura es mayor, aquí ya los puentes se destruyeron por completo y tus moléculas van a estar completamente separadas las unas de las otras, ¿vale? Esa es la característica de los gases. O sea, no tienen puentes. Y ya,
Básicamente esas son cómo se van a comportar los puentes de hidrógeno en los diferentes estados del agua. Nada más para terminar este esquemita, el paso de gas a sólido se le conoce como cristalización. Y el estado de sólido a gas se conoce como sublimación, ¿vale? El estado de líquido a sólido se conoce como solidificación y el estado de gas a líquido se conoce como condensación, ¿vale? Vamos para que lo tengas completo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahora, dudas de cuál es la estructura del agua, por qué decimos que es un dipolo, qué tiene que ver la estructura tetraédrica del agua, por qué es un enlace covalente polar, qué consecuencias tiene de que esto sea un dipolo, o sea, que el dipolo favorece que se formen los puentes de hidrógeno. ¿Bien eso? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a analizar las propiedades físico-químicas del agua. Entonces, propiedades. Son 5 propiedades las que debes de aprenderte y no solamente aprenderte el concepto, o sea, de nada me sirve que te sirvas el concepto, sino que lo razones, ¿vale? Y veas qué implicaciones tiene en el día a día esas propiedades, ¿vale? Entonces, empecemos con la primer propiedad que se conoce como calor específico, ¿vale? Entonces, te lo voy a poner en un ejemplo. Tú aquí tienes un contenedor y en ese contenedor tienes 1 mililitro, que es igual a 1 gramo de agua, ¿vale? Ahí está esa agua. Y esa agua está aproximadamente en 20 grados, ¿vale? Yo le tengo que poner a esta agua mucha energía, muchísima energía, para que esta agua pase de estar de 20 grados a 21 grados, ¿vale? Eso es calor específico. Es la energía necesaria para aumentar 1 gramo de agua a 1 grado centígrado, ¿vale? O sea, ¿cuánta energía tú le tienes que poner a este mililitro para que aumente 1 grado centígrado su temperatura? Eso es calor específico, ¿vale? El calor específico del agua es muchísima, le tienes que poner una caloría es muchísima, ¿vale? 1 caloría por gramo, o sea, es muchísima. Entonces, esto trae implicaciones a los organismos vivos, bastante buenas. Imagínate que tú estás corriendo un maratón y estás en pleno solezazo, ¿vale? Tú no te vas a sobrecalentar porque normalmente la temperatura del cuerpo es de 36 a 37,2 grados centígrados. Eso es lo normal, ¿vale? Pero así tú estés corriendo en el solezazo, tú nunca vas a tener 40 o 50 grados. No, nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados por agua. Y, y el calor específico que tiene el agua es muy grande, ¿vale? Entonces, a pesar de que tú estés en el calorcísimo y estés recibiendo mucho, mucho calor, tú nunca vas a subir tanto tu temperatura. Y eso es bueno, ¿vale? Entonces, primera ventaja que tiene el calor específico es que permite tener la temperatura constante. ¿Qué es lo que pasa si tú llegas a aumentar tu temperatura mucho? Nosotros, además de agua, estamos compuestos por proteínas.
Las proteínas tienen una estructura tridimensional que lo vamos a ver después, pero que necesita estar así para que funcione. Imagínate que la proteína debe de estar así enrolladita y aquí otra proteína pegada, ¿no? Si la temperatura aumenta, esta proteína puede perder su forma, se desnaturaliza y entonces puede estar así plegadita, bonita, a estar así ahora. Y entonces así ya no sirve esta proteína y tú pues, te puedes morir. Entonces, esa es la función también de que bueno, no más bien una función, sino la consecuencia de que el agua tenga un calor específico alto, ¿vale? Que evita, siguiente ventaja, evita la desnaturalización de proteínas, ¿vale? Entonces, imagínate que, vamos a ver el lado contrario, imagínate que la temperatura fuera muy bajita. Tú sales, te da el sol, ya se te subió la temperatura a 38 y tus proteínas se desnaturalizan y pues ya te moriste, nada más con salir al solecito. Y pues eso no pasa. Necesitas que te dé muchísima energía para que esto ocurra, ¿vale? Entonces, ese es el calor específico. ¿Dudas? Va. Siguiente, vamos ahora con el calor de vaporización. Es muy similar. El calor de vaporización es vamos a, igual, con un ejemplo. Aquí tú tienes una mol de agua. Esto de aquí es agua, ¿vale? Está en estado líquido. Entonces, la energía que tú tienes que aplicar para que esa mol de agua pase ahora a estado gaseoso es lo que se conoce como calor de vaporización. Vamos a anotarlo aquí. Energía para evaporar una mol de agua, ¿vale? El calor de vaporización del agua es también muy alto y esto trae ventajas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero los seres humanos, espero me salga. No me va a salir, perdonen el dibujo, no soy tan bueno dibujante. Vamos a ver. Me salió deformísimo, pero esto es un ser humano, ¿vale? Entonces, este ser humano está formado en su mayoría, el 60% por agua, ¿vale? Imagínate que este ser humano sale al sol y el calor de vaporización del agua sea muy bajito. Si esto pasara con el simple hecho de salir al sol, perdería mucha agua porque se evaporaría y entonces se deshidrataría y se moriría. Y pues no queremos eso. Es por eso que es bueno que el calor de vaporización del agua sea muy alto, porque a pesar de exponernos a muchas grandes temperaturas, este agua no se va a convertir en gas y la vamos a perder, ¿vale? Entonces, primera ventaja del calor latente de vaporización es que evita pérdidas, o sea, evita deshidratarse, ¿vale? Siguiente, también esto sirve como un termorregulador, ¿vale? Imagínate que tú estás igual, te está dando mucho calor, ya tienes mucha temperatura, aumenta la temperatura en el cuerpo, aumenta el calor. El calor latente de vaporización sirve para perder temperatura. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú tienes mucho calor en el cuerpo, sudas. El sudor recubre, o sea, tú sacas agua de tu cuerpo para que recubra tu piel. Y entonces esa agua sigue recibiendo el calor y se evapora. Y entonces pierdes temperatura. Sirve como un sistema de enfriamiento y así no te sigue aumentando la temperatura, ¿vale? Esa es la segunda ventaja
del calor de vaporización, que sirve como un termorregulador, ¿vale? Muy bien. Vamos con el siguiente, que es la conductividad térmica, ¿vale? Entonces, ¿qué es la conductividad térmica? Aquí tú tienes una molécula de agua y esta molécula de agua está almacenando mucho calor, ¿vale? Para perder calor, esta molécula de agua se la puede pasar a otra molécula cercana, ¿vale? Y esta a otra y a otra y a otra, ¿vale? Y entonces se va disipando el calor. Esa es la ventaja que tiene la conductividad térmica. Es la capacidad que tiene el agua de transferir calor a otra molécula y por lo tanto favorece que se disipe el calor. ¿Cómo ocupamos esto fisiológicamente? Cuando nosotros queremos, estamos sudando o tenemos mucho calor adentro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando haces ejercicio se contraen tus músculos y entonces generas calor, ¿vale? Y entonces te pones rojísimo o rojísima. ¿Por qué pasa eso? Esta de aquí, mm, mm, esta de aquí es la piel, ¿vale? La piel va a tener, imagínate, este es el vaso sanguíneo que llega aquí a la piel, por aquí hay vasos superficiales y por aquí hay vasos más profundos, ¿vale? Normalmente, en situaciones normales, pues el cuerpo va a querer conservar calor para proteger a los órganos. Entonces, va a hacer que la circulación sanguínea sea más por estos vasos profundos. Pero cuando tú tienes mucho calor acumulado, quiere perder ese calor. Entonces, favorece una vasodilatación en estos vasos periféricos, en los más superficiales, o sea, que se hagan más grandecitos para que también aquí les llegue circulación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esta sangre, las moléculas de agua que tiene, pues van a transferir su calor a las moléculas cerca, al agua que está en las células vecinas y estas a las más superficiales y a las más superficiales hasta que ese calor sale y se empieza a disipar, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja que tiene la disipación de calor, también nos ayuda a perderlo, ¿vale? Es por eso que te pones rojo cuando haces ejercicio, porque hay una vasodilatación de capilares superficiales y por eso te ves más rojito, ¿vale? Entonces, esa es la conductividad térmica. También, ¿qué otra cosa hace la conductividad térmica? Hace que la temperatura esté homogénea en todo el cuerpo. Tu cabeza está a 36, pero tu abdomen también está a 36, 36,5, no está a 38, 40. O sea, es una temperatura homogénea. ¿Por qué? Porque el agua, el flujo sanguíneo hace que todo el cuerpo se mantenga a una temperatura similar, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja de la conductividad térmica. Siguiente, cuarta propiedad, la conocemos como constante dieléctrica, ¿vale? ¿Qué es la constante dieléctrica? Es la capacidad del agua para separar un compuesto en sus cargas. ¿Qué quiere? Eso es una C, por eso una R. En sus cargas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes esta molécula que va a ser el cloruro de sodio, NaCl, la famosa sal de mesa, ¿no? Y tú pones en un contenedor tantita sal de mesa. ¿Qué es lo que va a pasar con esa sal cuando tú la pones en agua? Número uno, vas a empezar a ser recubierta por moléculas de agua, ¿vale? El agua ve qué es lo que va a hacer. Mm,
Fíjate, el agua va a empezar a recubrir a la molécula, la recubre. Vamos a dibujar aquí, la recubre. Ay, qué lindo. Ah, no me deja pegar. Allá. Aquí la recubre. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando pones la sal en el agua? El agua va a empezar a recubrir a esa molécula. A esto se le llama hidratación. O también puedes encontrar a esto como solvatación, ¿vale? Entonces lo recubre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Poco a poco, esta molécula se va a separar en sodio y se va a separar en cloruro. ¿Por qué pasa esto? El sodio tiene carga positiva, mientras que el cloruro tiene carga negativa. Y fíjate cómo, o sea, no dibujé esto, ahí se va, o sea, todo tiene un propósito. Fíjate cómo la porción negativa del agua está en contacto con la carga positiva, que es el sodio, mientras que el cloruro, que es negativo, está rodeado por cargas positivas, ¿vale? Esa es la ventaja que el agua sea un dipolo, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a separar la carga positiva de la carga negativa, ¿vale? Esa es la constante dieléctrica. Y esto es lo que hace al agua el famoso solvente universal, porque puede hacer esta interacción con muchas moléculas, ¿vale? Ahora, puntos importantes. ¿Qué necesita una molécula para poder interactuar con el agua? Vamos a ponerlo acá. Para poder interactuar con el agua, debes, ustedes, debe ser una molécula polar, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tienes que ser polar? Que debes de tener una carga. Si tienes una carga, ya sea positiva o negativa, la que quieras, el agua va a poder interaccionar contigo, ¿vale? Pero si eres neutra o apolar, no lo va a poder hacer porque no va a tener que congeniar con él, ¿vale? Y entonces no vas a poder disolverse. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con ¿con qué? El aceite, el agua y el aceite. ¿Por qué el agua y el aceite no se llevan? Porque el aceite es un hidrocarburo, es un lípido, ¿vale? Entonces, esa cadena de carbonos no tiene una carga, o sea, es neutra. Y entonces el agua no tiene dónde interaccionar con ella. Entonces, por eso se separa, porque pues no puede interaccionar agua y el aceite, ¿vale? Entonces, para poder interaccionar con el agua, debes de ser polar. A las moléculas que pueden interaccionar con el agua las llamamos moléculas hidrofílicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que sí es una molécula polar y por lo tanto se puede disolver en el agua. Mientras que las moléculas que no se pueden disolver les llamamos moléculas hidrofóbicas. Repelen el agua. ¿Por qué? Porque es apolar, ¿vale? Muy bien. Hay moléculas que pueden ser tanto hidrofílicas como hidrofóbicas. Y a estas moléculas les llamamos anfipáticas. ¿Qué es una molécula anfipática? Una molécula con una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Un ejemplo que vamos a ver mucho durante el año de moléculas hidrofóbicas son los fosfolípidos, ¿vale? Un fosfolípido es un tipo de lípidos que tiene un grupo fosfato y forma una cabecita. Este grupo fosfato por los oxígenos adquiere una carga negativa y en las colitas va a tener ácidos grasos, ¿vale? ¿Esto qué representa? Esta cabeza
como tiene una carga negativa, o sea, es polar, sí puede interaccionar con el agua. Entonces esa es la porción hidrofílica. Pero estas grasas de acá son apolares, son neutras. Por lo tanto, no va a poder interaccionar con el agua, ¿vale? Son hidrofóbicas, ¿vale? Estos fosfolípidos son los principales en la membrana de nuestras células. Esto lo vas a ver en bioquímica y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero te doy un adelanto. Cuando tú juntas mucho, cuando tú pones fosfolípidos en el agua, se forma lo siguiente. Ve, las cabezas se agrupan en un solo lado y las colas se agrupan en otro lado, ¿vale? En el caso de las membranas son una doble capa, ¿vale? Entonces aquí están unas y aquí está otra capa, ¿vale? Así es como se ve nuestra membrana plasmática. En los extremos van a tener a las cabezas polares. ¿Por qué? Porque esos son los extremos que están en contacto. Aquí va a estar agua y aquí va a estar agua, ¿vale? Mientras que en el centro vamos a tener a las colas, la porción hidrofóbica, aislada del agua, ¿vale? Y esto es lo que favorece la estructura de pues de nuestra membrana, ¿vale? Les decía, si tú en un vaso de agua pones fosfolípidos, esos fosfolípidos van a formar, a ver acá, van a formar una especie como de, uy, poquito, van a formar una especie de vesícula. A ver, voy a intentar dibujar. Esto es para ahorrar tiempo, chicos. Así, fíjense. Se forman unas bolitas. A esto le conocemos como micela. ¿Qué son las micelas? Son vesículas de fosfolípidos, en donde la porción polar es la que está en contacto con el agua, mientras que en el centro, pues se quedan los lípidos aislados del agua, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de moléculas que pueden interaccionar con el agua, las moléculas polares, no se te olvide, ¿vale? Y ya por último, nos queda una última propiedad del agua que llamamos, vamos a ponerlo acá, tensión superficial, ¿vale? ¿Qué es la tensión superficial? Muy bien. La tensión superficial es la fuerza de atracción que tienen las moléculas del agua al estar en contacto con el aire. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú aquí tienes un recipiente, ¿vale? Y ese recipiente pues está expuesto al aire, ¿no? Y además, aquí tiene agua. Esto es agua. Cuando nosotros hacemos zoom aquí a las moléculas que están en la superficie, vamos a ver algo bastante curioso. Y es que estas moléculas... ¡Ay! Se quedó los fosfolípidos. Dejen copiar una molécula de agua rápido. Ok. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Aquí tienes a una molécula de agua y esa molécula de agua que está en la superficie va a estar muy unida, se va a sentir muy atraída a otra molécula de agua. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, estas moléculas de agua que se encuentran aquí en la superficie se van a sentir muy atraídas entre ellas, ¿vale? Eso se le conoce como tensión superficial, a la fuerza de atracción que tienen las moléculas del agua al estar en contacto con el aire, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto en la naturaleza? Han visto una mosca pararse en el agua, en un café, ¿no? O en un charco, no sé.
Es porque la mosca, o sea, tú tienes una mosquita, déjenme ver si lo puedo dibujar. Esto parece más un mosquito, ¿vale? Ay, me salió horrible. Pero imagínate que esto es un mosco. Ese mosco está en un charco de agua y tú ves cómo puede flotar, hasta se ven las marquitas de sus patitas. ¿Por qué? Porque las moléculas que están aquí en la superficie se están atrayendo mucho y esa fuerza permite que ahí se pueda parar la mosquita, ¿vale? Esa es una. Otro ejemplo, cuando una gota cae, cuando la lluvia cae, las gotas se ven así, ¿no? ¿Por qué las gotas se ven así? Porque las moléculas de agua que están aquí en la superficie en contacto con el agua se sienten muy atraídas. Entonces hay mucha fuerza y eso hace que adquiera una forma característica. Una molécula, una gota de agua, o sea, cuando cae el agua se ve así en forma de gota y no se ve así toda desparramada. ¿No? Es eso. ¿A mí de qué me sirve saber esto en la clínica? Bueno, el pulmón necesita o tiene mecanismos para vencer esta tensión superficial. Fíjate bien, estos de aquí son los pulmones. Bueno, un intento de dibujo de pulmón. Aquí está uno y aquí está otro. ¿Vale? Esos son los pulmones. Esos pulmones, cuando tú los ves de cerca, están formados como por muchos globitos, ¿vale? Esos globitos se llaman alveolos, ¿vale? Vamos a hacerle suma a esto. Este de aquí es un conducto que lleva aire hacia el alveolo que se llama bronquiolo y por aquí estaría tu globito, el alveolo, ¿vale? Así es como se forma el pulmón. Ese alveolo está formado por muchas células chiquitas, planas, llamadas neumocitos, específicamente un tipo de neumocito llamado neumocito tipo 1, ¿vale? ¿Por qué es plano este neumocito? Porque debajo va a pasar los vasos sanguíneos que van a traer la sangre para que esta sangre libere el dióxido de carbono y permita la entrada de oxígeno, ¿vale? Así es como funciona el alveolo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Este alveolo, estas células, están recubiertas por una ligera película de agua. Aquí hay una ligera capita de agua que recubre a este alveolo. ¿Por qué? Pues porque es parte de lo que nosotros respiramos, ¿vale? Vapor de agua. Se mete y ahí va a estar recubriéndolo. Esto trae consecuencias para ese alveolo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando entra el aire, estas moléculas de agua que tenemos aquí en esta película se van a querer atraer las unas con las otras. Esta se va a querer atraer con esta y con esta y con esta, ¿vale? Y entonces van a hacer que se junten. O sea, ellos se quieren juntar. Y si se juntan, ¿qué es lo que pasaría? Este alveolo colapsaría. Pasaría de estar así, como un globito, a estar así, todo aplastado, ¿vale? Y pues no queremos eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha inflado un globo, ¿no? Cuando inflas un globo por primera vez, te cuesta, necesitas poner mucha fuerza, ¿no? Ya después se infla más fácil, pero al inicio cuesta mucho. Lo mismo con los alveolos. Si se llegan a ponchar o se llegan a colapsar, cuesta mucho para volverlos a inflar, ¿vale? Entonces debemos de impedir que estos alveolos se colapsen. ¿Qué es lo que pasa? Voy a borrar esto. Para evitar que ocurra esto, voy a borrar esto también. Para evitar que ocurra esto, nosotros tenemos aquí unas células que no son tan planas, ¿vale? Son más redonditas. A estas células les conocemos como neumocitos tipo 2. Y estos neumocitos tipo 2 producen unos lípidos que recubren a este alveolo, ¿vale? Y entonces separan, por ejemplo, aquí estas moléculas de agua, separan aquí, porque va a estar recubriendo, ¿vale? Este lípido que producen los neumocitos de tipo 2 se conoce como factor surfactante, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando llega al aire, ya les dije, estas moléculas del agua se van a querer pegar las unas con las otras y van a hacer que el alveolo se colapse. Pero no va a pasar.
porque estos lípidos van a separar a las moléculas del agua. Entonces, si antes aquí está una molécula de agua, aquí está otra y aquí está otra, y estas se querían juntar, ahora va a haber aquí lípidos que las separan y entonces va a disminuir la tensión superficial, ¿vale? Esa es la importancia que tiene el factor surfactante, ¿vale? Y evita que nuestros pulmones se colapsen, ¿vale? Porque a todo mundo vio Grey's Anatomy, ¿no? Y saben que en Grey's Anatomy está Arizona Robbins y Cali Torres, que tuvieron a una bebé llamada Sofía. Y Sofía fue una bebé prematura, ¿no? Y te dicen, ¿no? Que tuvo muchas complicaciones, que no podía respirar porque desarrolló algo llamado síndrome de membranas hialinas, que ya no se llama así. ¿Qué es lo que pasa con esos bebés? Los bebés prematuros todavía no terminan de madurar sus pulmones, ¿vale? Entonces, esto hace que pues no se produzca bien el factor surfactante. Entonces, ellos nacen, respiran y el agua que está recubriendo a los alvéolos se atrae y hace que se colapsen los alvéolos, ¿vale? Entonces les cuesta respirar, ¿vale? Entonces, eso se le llama síndrome de membrana hialina. ¿Qué se hace en estos pacientes para evitar eso? Antes de que nazcan o si sabe que ya van a ser prematuro, se les da maduradores pulmonares, se les da, ¿cómo se llama? Esteroides, que lo que hacen es favorecer la producción de estos lípidos, ¿vale? Y ya. Pero justamente entonces por eso es importante el factor surfactante, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de las 5 propiedades del agua, chicos, y de su estructura? Muy bien. Pues entonces vamos a la pizarra. Entonces, nada más les doy un pequeño dato. Mis clases generalmente se dividen en 2 partes. Una parte es a pizarrón, en donde paso a pasito vamos viendo, dibujando y todo esto. Y la segunda parte es aquí en la pizarra, perdón, en la presentación, donde recapitulamos rápido las cosas, ¿vale? Entonces, aquí está. Ya vimos ahorita la estructura del agua. Dijimos que el agua tiene una carga parcial negativa. ¿Por qué? Porque este oxígeno se roba los electrones del hidrógeno y una carga parcial positiva, ¿vale? Entonces, como tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, pues decimos que es un dipolo, porque es una molécula con 2 polos, uno positivo y uno negativo, ¿vale? Y también, ¿cómo es la organización de esta molécula? Pues tiene una forma, aquí se ve mejor este esquemita, perdón, no soy tan bueno dibujando, pero tiene una estructura tetaédrica, como de una pirámide, ¿vale? A ver, vamos a ver, ahí está. Entonces, fíjense bien, esto de aquí es el oxígeno en el centro, aquí un vértice es un hidrógeno y aquí otro vértice es otro hidrógeno. Y aquí estos dos serían las cargas parciales negativas que adquiere mi oxígeno, ¿vale? Entonces, si tú con mucha imaginación trazas una línea, pues tienes forma, o sea, tienes la forma de una pirámide, de un tetaedro, ¿vale? Lo cual es importante porque esto hace que las cargas estén distribuidas. Ya dijimos que si el agua fuera lineal, se volvería una molécula neutra porque se neutralizarían las cargas y no pasa eso, sino que de un lado queda la parte negativa y del otro lado queda la parte positiva, ¿vale? Lo cual le permite tener interacciones, que son los puentes de hidrógeno, ¿vale? ¿Qué pasa con estos puentes de hidrógeno? Son atracciones entre el polo negativo de un oxígeno y el polo positivo de un hidrógeno de otra molécula. Aquí está, pues, acuérdense, los opuestos se atraen y ahí hay una pequeña fuerza de atracción entre estas moléculas, ¿vale? No nada más, esto no lo vimos ahorita, pero se los menciono. Los puentes de hidrógeno no nada más se forman entre el agua, se forman en cualquier otra molécula muy electronegativa. Puede ser un hidrógeno con un flúor, con el oxígeno, con el nitrógeno, con el azufre, ¿vale? Esto significa FONS, esos elementos, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante que los puentes de hidrógeno, estas pequeñas atracciones, pueden estabilizar. Si tú sumas muchos puentes de hidrógeno, pueden llegar a estabilizar a grandes moléculas, como por ejemplo el ADN o las proteínas, ¿vale? Entonces esas pequeñas fuerzas de atracción son importantes para estabilizar a otras moléculas. Ya dijimos que son muy inestables, ¿vale? Que si tú aumentas la temperatura, estos puentes de hidrógeno tienden a romperse. Entonces, esto nos explica por qué el agua tiene esta conformación, ¿no? Ya dijimos que en sólido, pues tiene más o menos, o sea, pueden todas las moléculas formar 4 puentes, entonces están bien compactadas esas moléculas. Es por eso que el hielo, el agua en estado sólido,
tiene menor densidad que el agua en estado líquido, porque está más compacto, abarca menos espacio. Y entonces, por eso el hielo flota cuando tú lo pones en el agua. El líquido, pues va a tener de 2 a 3 puentes de hidrógeno, ¿vale? Y estos se van a estar quitando y poniendo, ¿vale? Acuérdense que dura de 1 a 4 picosegundos, o sea, nada, un puente de hidrógeno. Y el gas, pues prácticamente no va a tener porque es tanta la energía que se tiene ahí que pues ningún puente se puede establecer, ¿vale? ¿Qué más vimos? Propiedades. Esto es en verdad algo que quiero que quede muy claro porque se los van a preguntar. O sea, en su examen les pueden poner un ejemplo de, a ver, un paciente está corriendo y al inicio de la carrera tiene 36,5 grados y después de estar 5 horas en el sol tiene 37 grados. ¿Qué propiedad es la que estamos viendo? La respuesta es calor específico. ¿Qué es el calor específico? La energía necesaria para aumentar un gramo, un centímetro cúbico es igual que un gramo de agua a un centímetro, 1 grado centígrado, ¿vale? Y es equivalente a una caloría, o sea, es muchísima energía. Acuérdense que la energía se puede expresar tanto en joules como en calorías. ¿Por qué es importante? Porque entonces al agua, para que tú puedas elevar la temperatura del cuerpo, le tienes que poner un montón de energía, un montón, un montón, un montón. Y eso es bueno porque entonces la temperatura del cuerpo se va a mantener constante. ¿Cuánto dijimos que era la temperatura normal del cuerpo, chicos? De 36 a 37,2 grados centígrados. Exactamente, ¿no? Muy bien. Evita la desnaturalización de las proteínas. ¿Por qué? ¿Qué dijimos qué es esto? ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué quiere decir que evita la desnaturalización de las proteínas? ¿Quién quiera? ¿No? No se preocupen. Ah, Vianey, dime. Perdón, porque pues, ajá, para que se desnaturalice una proteína se necesita muchísimo calor. Entonces, cuando se desnaturaliza de su forma toda compacta como un rollito, Ajá. como que ah, se deforma. Exacto, muy bien, exacto, ¿no? Dijimos que Eh, ajá, ¿quién alguien También las proteínas tienen cierta función y si se desnaturalizan pueden perderla. Exacto, ¿no? O sea, ya lo vamos a ver. Hay una clase, se los prometo, para ver estructuras de proteínas. Pero las proteínas tienen una estructura como tridimensional. Están enlazados a veces dos proteínas para formar una sola, ¿no? Entonces, si tú aumentas la temperatura, pues entonces se pierden esos enlaces, se pierde esa atracción, se vuelven tiras, o sea, se vuelve una estructura primaria, ya lo vamos a ver después. Y entonces eso hace que la proteína pierda su función. Entonces, por eso el agua debe tener un calor específico alto. ¿Por qué? Porque si tú llegas a elevar la temperatura del cuerpo mucho, pues se te van a desnaturalizar las proteínas y ya te vas a morir porque dejan de funcionar tus enzimas, tus organelos, etcétera. Entonces, esa es la importancia que tiene que el calor específico sea alto. Muy bien. Siguiente. Calor latente de vaporización o calor de vaporización es la energía para evaporar un mol de agua, pasar de líquido a gas. Entonces, esa alta tiene bastantes, o sea, consecuencias. Una de ellas es que evita pérdidas. O sea, si la energía fuera baja, tú te expones tantito al sol, se evapora tu agua y te deshidratas. Y eso no pasa, ¿no? Entonces evita pérdidas de agua. La segunda es termorregulador. Si llega a aumentar la temperatura, tú sudas, se evapora esa agua y pierdes calor, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja del calor de vaporización. Siguiente, la tensión superficial. Ah, esto era lo que les decía. Espero se hayan imaginado eso cuando les dije lo de la mosquita. Pero vean cómo está no sé qué insecto sea, flotando en esta charco, no sé qué sea. ¿Por qué puede hacer eso? Porque las moléculas que están superficiales en este charco se están atrayendo y entonces forman una plataforma donde la mosquita se puede parar, ¿vale? Y esto es con un dibujo bonito, aquí sí me dio tiempo de dibujarlo, pero así es como se ve un alveolo, ¿vale? Fíjense cómo estos de aquí, estos rositas son los neumocitos tipo uno y vean cómo están recubiertos por esto amarillo. Ese es el factor surfactante que produce esta célula de acá, que es el neumocito tipo 2, ¿vale? Y ya lo que está abajo es un capilar, ¿vale? Esto lo van a ver en histología tercer bloque. Y por último, conductividad térmica. Dijimos que es la capacidad que tiene el agua de transmitir calor a otra molécula. Lo cual es bueno, ¿por qué? Porque permite que se disipe el calor, ¿vale?
Y esto no lo mencioné, pero también esto hace que las temperaturas sean homogéneas, ¿vale? No es como que tú en la cabeza tienes 38 grados y en el, no sé, en el abdomen tienes, no sé, 35. No, generalmente la temperatura se mantiene similar en los diferentes segmentos debido a que el agua pues está compartiendo calor molécula con molécula, ¿vale? Esa es la conductividad térmica. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? Bien. Y la constante dieléctrica, ¿no? ¿Alguien me puede, con sus palabras, decir qué es la constante dieléctrica o qué entendieron por la constante dieléctrica? El agua puede interaccionar con otras moléculas. Exacto, puede interaccionar con otras moléculas, pero esa molécula, ¿cómo tiene que ser? ¿O qué debe de tener para que el agua pueda interaccionar con ella? ¿Se acuerdan? Que sea polar. Que debe de ser polar, exactamente, debe tener una carga. Porque entonces les digo, el cloruro de sodio, el ejemplo clásico, la sal. Cuando tú le pones la sal, la parte negativa del agua interacciona con el sodio, que es positivo, y la parte positiva del agua interacciona con el cloruro, que es negativo. Primero lo recubren, a eso se le llama hidratación, y poco a poco lo van separando. Es por eso que tú en tu sangre, que tiene agua, ahorita lo vamos a ver, tú no tienes cloruro de sodio circulando en la sangre. Tú tienes sodios y tienes cloruros separando, nadando solitos ahí en la sangre, debido a esta constante dieléctrica. El agua los mantiene separados de acuerdo a sus cargas. ¿Vale? Muy bien. Y listo, chicos. Entonces, eso es lo que fue. Espero haya quedado claro eso. Les digo, o sea, siempre me gusta primero en la pizarra y después recapitulamos rápido con la presentación para que no se me vaya nada. Vamos ahora a ver la siguiente parte del tema de agua, que son los líquidos corporales. ¿Vale? Y para eso, ya saben, primero la pizarra. Entonces, nada más dejen que cargue. Ahí está, ya cargo. Entonces, líquidos corporales. Como les dije, nosotros vemos el tema de agua primero en el temario porque es el componente principal en el cuerpo, ¿vale? Más o menos, en un individuo masculino, voy a ponerle aquí una flecha, el 60% de su peso es agua, ¿vale? Entonces, ustedes ayúdenme. Si un individuo pesa 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene en todo el cuerpo? ¿Cuál es el 60% de 70, chicos? 60 por 0.6, ¿cuánto les da? 42. 42. Entonces, este individuo de 70 kilos tiene 42 litros de agua en su cuerpo, ¿vale? A esta agua que nosotros tenemos en todo el cuerpo, vamos a poner aquí, a esta agua que nosotros tenemos en el cuerpo se le conoce como agua corporal total o ACT. Y como les digo, representa el 60% de nuestro peso, ¿vale? Ahora, esa agua va a estar repartida en diferentes compartimentos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un esquema. Esta de aquí es una célula. La célula está formada en su mayoría por agua, ¿vale? Entonces esta célula adentro tiene agua. Al agua que se encuentra dentro de las células se le conoce como líquido intracelular, ¿vale? O LIC. Vamos a poner aquí LIC intracelular, ¿vale? Y este líquido intracelular, nosotros estamos formados por un montón de células. Entonces tú suma toda el agua que tiene cada célula, pues es un montón. Entonces, aproximadamente el líquido intracelular representa el 40% de nuestro peso, ¿vale? Entonces, de este 60% del peso, 40% se va a encontrar dentro de nuestras células. Líquido intracelular, 40%. Y después tenemos el agua que está afuera de las células. A esa agua
le llamamos líquido extracelular. Líquido extracelular. Y representa el otro 20% que nos faltaba, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Va. Entonces, este líquido extracelular también va a estar dispuesto en diferentes compartimentos. Vamos a seguir con este esquemita de acá. Les digo, esta es una célula, aquí va a haber otra célula, aquí va a haber otra célula y aquí va a haber otra célula, ¿vale? Afuera de las células existe este espacio. Vean cómo aquí hay un espacio entre las células. A ese espacio se le llama intersticio. El líquido que se encuentra en este intersticio, aquí, se le conoce como líquido intersticial, ¿vale? Y ese líquido intersticial representa el 15% de nuestro peso corporal, ¿vale? Y ya por último, vamos a tener líquido dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿vale? El líquido, el agua que se encuentra en la sangre, se le conoce como plasma o también líquido intravascular, ¿vale? Y esto representa el 5% de nuestro peso corporal, ¿vale? Entonces, si regresamos acá, voy a hacer esto aquí a un ladito. Dijimos que el líquido extracelular representa el 20%, ¿no? De este 20%, 15% es para el líquido intersticial y el 5% es para el plasma, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de cómo es que se distribuye el líquido en el cuerpo? Entonces, si yo les pregunto, en un individuo de 70 kilos, ¿cuántos litros corresponden al líquido intracelular, chicos? ¿Alguien me puede ayudar con ese cálculo? 70 por punto 4, ¿cuánto nos da? 28. 28. Entonces, aproximadamente, si tú juntas el agua que existe en todas tus células, vas a juntar 28 litros, ¿vale? Y del extracelular, ¿cuánto quedaría? 14. 14 litros, ¿vale? Y de esos 14 litros, ¿cuántos litros van a estar en el intersticio? 10.5. 10.5. Sí. 70 por 10, por punto 15, ¿no? ¿Y cuánto más o menos vamos a tener en la sangre? 3.5. 3.5. Eso es lo más o menos el volumen de sangre que tenemos. Súmale lo que tiene de células y pues ya te da unos 4 litros aproximadamente, ¿vale? Entonces, así es como se reparten estos líquidos en el cuerpo, ¿vale? Muy bien. Estos líquidos, el intracelular, el extracelular, tienen diferentes características, ¿vale? Ya que en estos líquidos existen electrolitos disueltos. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es un compuesto que se divide en iones. ¿Qué quiere decir esto? Que se divide en moléculas con carga. Eso es un electrolito. Estos iones pueden ser de dos tipos. Si tienen carga positiva o si tienen carga negativa.
¿Cómo se le llaman a los iones que tienen carga positiva, chicos? ¿Recuerdan eso? Cationes. Cationes. Catión. Entonces vamos a tener a los cationes. Y si tiene carga negativa, ¿cómo se le llama? Aniones. Aniones. Entonces nosotros tenemos cationes y aniones tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, extracelular como intracelular, ¿vale? ¿Qué es lo que tú te tienes que aprender? ¿Cuál es lo normal en cada uno de estos compartimentos? Y saber cuál es el cation que predomina en cada compartimento, ¿vale? Vamos a ver. Imagínate, esta de aquí va a ser una célula. Y pues aquí afuera va a estar el líquido extracelular, ¿vale? Aquí vamos a poner los valores de cada uno. Entonces, empecemos por los cationes. En el líquido extracelular, ¿cuál es el cation, el principal cation? La respuesta es el sodio, ¿vale? El sodio va a tender a abundar principalmente afuera de la célula, ¿vale? Se dice que en el líquido extracelular el sodio, y esto apréndetelo para la vida, tiene una concentración de 135 a 145 miliequivalentes. Ahorita vemos que es un equivalente, no te preocupes. Ahorita nada más anótalo. Miliequivalente por litro, ¿vale? Esa es la concentración normal del sodio en sangre, ¿vale? O sea, fuera. Adentro, el sodio es muy bajito. Aquí el sodio va a ser muy chiquito, ¿vale? Dentro de la célula, el sodio, pues, la verdad no vale la pena que te lo aprendes, no te lo van a preguntar, pero llega a tener una concentración de 10 a 12 miliequivalentes. O sea, es chiquitísimo, ¿vale? Eso por parte del sodio. ¿Qué otro cation? Vamos a tener también al potasio. El potasio, en donde principalmente está, es dentro de la célula. Entonces, si te llegan a preguntar, ¿cuál es el principal cation intracelular? La respuesta es el potasio. El potasio está aumentadísimo adentro, ¿vale? Dentro de la célula, el potasio, pues es muchísimo, pero tiene aproximadamente una concentración de 140 a 150 miliequivalentes, ¿vale? Mientras que afuera es muy poquito. El potasio debe de estar muy bajo. Ahorita les digo por qué debe de estar bajo. Pero el potasio fuera, este sí te lo tienes que aprender, tiene una concentración de 3.5 a 4.5 miliequivalentes, ¿vale? Aquí hay algo importante, ¿vale? Cuando entres a clase, puede que tu doctor te dé valores diferentes. Y cuando llegues al hospital, también vas a ver valores diferentes. Y es porque dependiendo del laboratorio donde te estén midiendo esto, pues va a tener puntos de referencia, ¿vale? Lo normal, el rango más o menos en lo que puedes encontrar el potasio es de 3.5 a 4.5. Algunos se pasan un poquito más y te dicen que hasta 5, ¿vale? Pero no más de eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que normalmente debe de tener una persona de potasio en sangre. ¿Dudas hasta ahorita? Va. Siguiente. Bueno, nada más como para que te vayas familiarizando con algunos conceptos. Vamos a ponerlo acá. Entonces, te decía que los que sí te tienes que aprender sí o sí son los que están afuera, ¿vale? Eso sí te los pueden preguntar en tu examen. Entonces, sodio. ¿Cuánto dijimos que era el sodio extracelular normal, chicos? De 135 a 145. 145. Eso es lo normal, ¿vale? Cuando tú tienes más de 145, decimos que el paciente tiene una hipernatremia.
¿vale? ¿Por qué Na? Porque el sodio se escribe Na en su elemento, ¿no? Y si tiene menos de 135, ¿cómo creen que se llame ese estado? ¿Cuál es lo Y, contrario de hiper? Hipo. 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 Entonces tiene una hiponatremia, ¿vale? Eso es lo principal. Después, el potasio. El potasio, ¿de cuánto dijimos que iba? De 3,5 a 4,5, ¿vale? Si un paciente tiene más de 4,5, a eso se le... Tiene dos nombres. Puede llamarse hipercalemia, porque el calcio es una K, el potasio, perdón, es una K, o también lo puedes encontrar como hiperpotasemia, ¿vale? Es lo mismo. Si tiene menos de 3,5, ¿cómo crees que se llame? Si es hipercalemia, ¿cuál sería el contrario? Hipocalemia. Hipocalemia. Muy bien. ¿Y el otro nombre cómo crees que sea? Hipopotasemia. 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 Muy bien. Vamos ahora. Esos son los dos principales cationes que te tienes que aprender, el sodio y el potasio, ¿vale? ¿Dudas de estos dos electrolitos? ¿No? Vale, No. muy bien. ¿Cuál es la importancia de estos dos? El sodio, esto no te lo tienes que aprender, esto es un dato extra que yo te doy para que pues te sirva en la vida, pero el sodio, ahorita lo vamos a ver, pero es uno de los principales determinantes de la concentración sanguínea, ¿vale? Porque es el principal que está, ya vimos 135 a 145. Si sube o baja, va a determinar si la sangre está muy concentrada o poco concentrada. Y eso tiene efecto en algo que vamos a ver ahorita, que es la ósmosis, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve o qué importancia tiene el sodio a nivel sanguíneo? Este es el principal regulador de la osmolaridad sanguínea. Ahorita vemos qué es eso. Y el potasio, ¿por qué el potasio es importante? ¿Por qué nosotros no podemos tener 50 de potasio? No, ya te moriste. No sé, 7, 6 de potasio. ¿O por qué nos alarmamos cuando un paciente trae 5,5 de potasio? O si le baja a 3 o a 2,5, ¿por qué es tan alarmante eso para un urgenciólogo? Lo que pasa con el potasio es que es un electrolito importante para la excitabilidad de las células. Si el potasio está muy bajito afuera, las células van a estar muy... ¡Ay! Se me está secando la garganta. Ya, perdón. Ya se fue. Si hay muy poquito potasio en la sangre, tus células van a estar muy excitadas. Y entonces a veces esos pacientes empiezan con convulsiones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienen muy... O empiezan con calambres, fasciculaciones, porque tienen poco potasio. Y si tienen mucho potasio, las células no se pueden excitar. Entonces, pues a lo mejor ese paciente va a estar como aletargado, como que le dices, a ver, reacciona y no te responde, le mides los reflejos y los reflejos o no se le ven o están muy lentos, ¿vale? Y puede caer hasta en paro. Entonces, es por eso que nos preocupa mucho tener siempre estos parámetros dentro de estos parámetros, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora con los aniones. ¿Qué dijimos que era un anión? Un ion con carga negativa, ¿vale? ¿Cuál es el principal anión en el líquido extracelular? La respuesta es el cloro, ¿vale? El cloro, afuera de la célula, tiene una concentración de 95 a 105 miliequivalentes por litro, ¿vale? Y adentro de la célula, pues la verdad es que ni vale la pena ponerlo, pero va a ser muy poquito, ¿vale? La concentración de cloro dentro va más o menos de 4 miliequivalentes, ¿vale? Ese es el cloro.
Y otro, que es muy importante porque cuando veamos equilibrio ácido-base lo vamos a retomar, es el bicarbonato. El bicarbonato se escribe así, HCO3 negativo. El bicarbonato abunda principalmente afuera de la célula y la concentración de bicarbonato afuera es de HCO3 menos, es de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro, ¿vale? Dentro de la célula la verdad es que es muy poquito. Dentro de la célula HCO3 menos es de 10 miliequivalentes aprox, ¿vale? ¿Cuáles sí van a ser los principales aniones dentro de la célula? Bueno, como ustedes saben, dentro de la célula hay muchas reacciones químicas, se produce mucho ATP y dentro de los componentes de ese ATP están los grupos fosfato. Los grupos fosfato son los principales aniones dentro de las células, ¿vale? ¿Vale? Entonces, los fosfatos dentro de las células van hasta de una, depende de la célula, pero pueden alcanzar una concentración de 100 mil equivalentes por litro, ¿vale? ¿Qué otra cosa da cargas negativas adentro de la célula? Las proteínas. Adentro de la célula hay un montón de proteínas, ¿vale? Entonces, esas proteínas tienen carga negativa, ¿vale? Entonces, de esto, o sea, sí te tienes que aprender los valores, ya te dije de aquí, pero lo importante es que razones, ¿vale? ¿Cuál es el principal cation a nivel extracelular? Ya dijimos, el sodio, ¿vale? ¿Cuál es el principal cation a nivel intracelular? La respuesta es el potasio, ¿vale? ¿Cuál es el principal anión negativo a nivel extracelular? El cloro. ¿Cuál es el principal anión a nivel intracelular? Los fosfatos, ¿vale? ¿Dudas de eso, chicos? No. Muy bien. Eso te lo tienes que aprender, sí o sí, porque te pueden poner problemas de eso en tu, ¿cómo se llama? En tu examen. Ahora bien, ya vimos entonces que hay líquidos corporales, que esos líquidos se distribuyen en diferentes compartimentos y que cada compartimiento tiene diferente concentración, ¿vale? Esto hace que estos electrolitos quieran estar pasando de un compartimento a otro, ¿vale? O sea, de repente el sodio le da por pasar hacia acá o al revés, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, deben de pasar por una membrana. Aquí estas células de aquí tienen una membrana plasmática. La célula tiene la membrana plasmática. Entonces, si bien membrana plasmática no es un tema que nosotros tengamos que ver en bioquímica, esto se ve en histología, te voy a dar un poquito de generalidades para que entiendas el porqué de muchas cosas que vamos a ver ahorita, ¿vale? Muy bien, y yo creo que con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, membrana plasmática. La membrana, chicos, como te dije, es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que está formada por lípidos. Pero los principales lípidos que existen en esta bicapa son los fosfolípidos, que ya te dije que tienen una carga negativa en la cabeza y una carga neutra en las colas, ¿vale? Esto hace que en la porción de la cabeza sea polar y la porción de las colas sea apolar. ¿Cuál de las dos puede interaccionar con el agua, la cabeza o la cola? La cabeza. ¿Por qué? Porque está cargado, ¿no? Y ya dijimos, ¿no? Que estos fosfolípidos de hecho, voy a copiar la que dice acá para no tardarme tanto. Esta. Ya dijimos que estos fosfolípidos se organizan en una bicapa, ¿no? Aquí está la bicapa. En donde las cabezas están en los extremos y las colas están en el centro.
escondidas del agua, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo aquí algún elemento, algún soluto, lo que sea, y este soluto debe de pasar a través de la membrana hacia el otro compartimento. Para que este soluto pueda pasar sin problemas, debe de cumplir con ciertas características, ¿vale? Imagínate que este soluto es una molécula polar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene carga positiva. Si tiene carga positiva, este soluto va a poder pasar por esta membrana, chicos. ¿Qué dicen? Muy bien. La respuesta es no. ¿Por qué no va a poder pasar? Las cabezas, pues no importa, aquí por aquí pasa, pero a la hora de que pasa aquí por las colas, hay un problema, porque estas colas no pueden interaccionar con moléculas polares. Entonces, cuando pasa por acá, se va a sentir rechazada y la van a sacar, ¿vale? Entonces, para que una molécula pueda pasar libremente por la membrana, esa molécula debe de ser neutra, apolar, ¿vale? Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales un soluto, algún compuesto, puede pasar a través de la membrana. Y esos mecanismos se llaman mecanismos de difusión, ¿vale? Existen dos tipos de difusión, chicos. Una difusión que conocemos como difusión simple y una difusión que conocemos como facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Difusión simple quiere decir que una molécula va a pasar como si nada. Entra y sale de la membrana. No necesita un transportador, no necesita un canal, pasa como si nada. ¿Qué debe de cumplir una molécula para pasar por difusión simple? Ya dijimos, hoy me voy a quedar sin pila. En un segundo. Ya. Entonces, la difusión simple va a estar reservada para moléculas que sean apolares o que sean liposolubles y además que sean muy pequeñas, ¿vale? Es si una molécula cumple con estas características, sin problema va a pasar a través de la membrana, ¿vale? Ejemplo de moléculas que son, ¿cómo se llama? Que pasan por este tipo de difusión. El oxígeno, ¿vale? El dióxido de carbono, ¿vale? La urea, el etanol, por ejemplo, el metanol. A este tipo de solutos que pasan sin problema, les conocemos como compuestos o solutos permeables, ¿vale? ¿Por qué? Porque la parte del centro no los va a rechazar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa si tiene, por ejemplo, una carga, ya sea, por ejemplo, porque es agua o porque es sodio o porque es potasio o está cargado? Pues entonces ahí se va a hacer rechazada. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa molécula para poder pasar a través de la membrana sin problema? Pues tú le tienes que poner una proteína que forme como un canal. Aquí va a estar la proteína y esa proteína va a formar un canal. ¿Para qué? Ay, está muy grande esto. Aquí, un canal. ¿Para qué? Para que lo aísle de estos ácidos grasos y esta molécula pueda pasar sin problema, ¿vale? Le facilitamos la entrada a este soluto, porque antes no lo podía hacer. Entonces, la difusión facilitada necesita un canal. ¿Para qué? Para que pueda pasar ese soluto, ¿vale? ¿Qué solutos van a pasar por difusión facilitada?
Pues solutos que sean polares o sean hidrosolubles, ¿vale? Ejemplo de solutos polares hidrosolubles, pues aquí vamos a tener al agua. Vamos a tener a los diferentes electrolitos que ya vimos, porque están cargados, ¿vale? O también tenemos a la glucosa. Lo que pasa con la glucosa, ya luego vamos a estudiar su estructura, pero es que tiene muchos grupos alcohol. Y entonces estos grupos alcohol pueden formar puentes de hidrógeno e interactuar con el agua, ¿vale? Entonces por eso la glucosa es un soluto no permeable. Y para todos estos solutos necesitamos un canal. Entonces estos son solutos no permeables, ¿vale? Por ejemplo, los canales que son para agua, que permiten el paso de agua, se le llaman acuaporinas, ¿vale? Los canales para glucosa se conocen como GLUTs, que vamos a ver en el siguiente bloque, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Dudas, preguntas de cuáles son los solutos permeables y cuáles son los solutos no permeables, chicos, y por qué son permeables y por qué son no permeables, ¿no? No. Todo bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí le vamos a dejar, ¿vale? Nada más, antes de que deje de compartir. Les comparto estas pizarras, no se preocupen. En el curso tenemos un material extra que son los resúmenes de bioquímica, ¿vale? Estos resúmenes se los comparto. Oye, estos no son estos. Son estos. Todo lo que acabamos de ver ahorita ya está aquí en el resumen, ¿vale? Obviamente primero tuvieron que haber entendido ya la clase para que pues esto se entienda mejor y ya nada más esto les sirva como un repaso rápido, ¿vale? Entonces ahorita se los paso para que pues puedan revisar esto sin problema, pero estos, o sea, el resto de resúmenes va a estar disponible solamente para los del curso, ¿vale? Y pues ya chicos, le dejamos hasta aquí por hoy. ¿Cuándo es la siguiente clase de bioquímica? No me acuerdo. Pero la siguiente clase de bioquímica terminamos de ver electrolitos, la parte de electrolitos, y ya empezamos a ver algunos problemas de soluciones, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de lo que acabamos de ver ahorita, chicos? No. ¿No? No. Parte No. no. Pues si no hay dudas, le dejamos hasta aquí. A ver, esperen, tengo aquí dos comentarios. A ver, dice, evita, cambian la 42, por eso cuando uno le da diarrea, baja de peso. Pues, a ver, cuando nos da diarrea, bajamos de peso, uno, porque perdemos agua. Sí. Dos, porque pues también lo que comemos lo estamos tirando. Entonces, pues por un periodo de tiempo dejamos de absorber nutrientes y entonces nuestras reservas de energía, que es el tejido adiposo, se empieza a utilizar. Entonces, por eso también perdemos algo de peso, ¿vale? Y si es muy crónico, por ejemplo, cuando tienes una infección muy crónica o estás hospitalizado por mucho tiempo, llegas hasta perder masa muscular, porque la inflamación tiene un efecto caquético, o sea, degrada proteínas. Entonces sí, por esas razones. De nada, chicos. Pues eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Al ratito les paso el link para que vean la grabación. Descansen. Gracias, Álvaro. Gracias. Buenas noches. Gracias.